Un movimiento telúrico, de eso a los que no estamos habituados, se produjo en los últimos días. 4 encuestas, 4, Feedback, Pulso, CADEM y la de la Universidad del Desarrollo, señalaron que el rechazo a la nueva Constitución gana al apruebo. Fue un golpe de esos de darse cuenta de que el abrumador 78% del apruebo en el plebiscito había caído a estos guarismos. Se había transformado en una minoría. Este fue el movimiento telúrico que produjo trizaduras. Solo una encuesta, una quinta, Criteria, dice que gana el apruebo, pero con un aumento del rechazo de 9 puntos y una ventaja del apruebo de solo 3 puntos. Antes de comenzar a redactar una constitución, siempre hay que tomar una decisión que es muy importante, fundamental, decisiva. Vamos a redactar una constitución corta que establezca grandes principios, como la norteamericana, por ejemplo, o vamos a hacer una constitución reglamentaria, larga, llena de reglas y minuciosidades. No hay una ley fundamental, sino una especie ahora de ley miscelánea fundamental. Esto los abogados lo entienden muy bien. La verdad es que no hubo discusión al respecto, ya que como a la convención llegaron personas que defienden su propio interés particular, lo que les interesa, el mar, el agua, las montañas, no quedó otra cosa que hacer una constitución larga, llena de detalles y recovecos, que acogiera todas las razones que llevaron a cada constituyente a estar ahí, en la convención. Aunque la constitución no está terminada, sabemos que esto va a ser así, porque como vamos, estaremos cerca de una constitución en cuanto a extensión, como la boliviana de Evo Morales o la brasileña, más que una constitución alemana, por ejemplo. El problema es que mientras más reglamentaria es una constitución, más larga es, más normas tiene, más inestable es, por lo que requerirá modificaciones a cada rato. Pero, ¿esto incide en el plebiscito? ¿Esto que estamos hablando? Sí, claro, incide mucho. Porque mientras más normas hay en la Constitución, hay más posibilidades para que alguien encuentre su propia razón para votar en contra. El rector de la Universidad Católica, por ejemplo, entusiasta adherente del apruebo, ahora que se aprobó el aborto, está en contra de la Constitución. Tiene su propia razón, tiene su propia línea roja. El abogado, por ejemplo, que adhiere a ese principio tan caro en las facultades de Derecho, ese que es la base del Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, no entiende eso que el juez deberá resolver de acuerdo a una igualdad ante la ley, pero con adjetivo, igualdad sustantiva. O sea, eso significa que el juez, con su solo saber y entender, establezca un equilibrio entre personas desiguales. Y por lo tanto un delito, dependiendo de quién lo cometa, no tendrá la misma sanción. Y a otros no les gusta eso de la justicia distinta, una normal y la otra indígena. Sospechan que al reconocerse en la Constitución los derechos, por ejemplo, sobre las llamadas tierras ancestrales, entre otras cosas, esa justicia indígena haga propietario ¿a quién? A los indígenas de las 2 millones de hectáreas que hay en la macrozona sur, con el consiguiente desalojo de las personas que ahí viven. A los jueces, por ejemplo, no les gusta ese órgano que los nombrará y sancionará. A los fiscales no les gusta cómo va a quedar el Ministerio Público. A los alcaldes no les está gustando cómo quedaría los municipios y la justicia vecinal que reemplazaría a los juzgados de policía local. Y así lo han dicho por lo demás. Y en el norte, con esto de que podrían terminar las concesiones, los que trabajan en faenas mineras están nerviosos. Este nerviosismo se extiende al sur, a los que trabajan en las salmoneras, cuyas faenas solo son posibles con concesiones de fondo de mar. Y están las carreteras concesionadas y está el aeropuerto recientemente concesionado y los que ahí trabajan. Y están los otros que temen que se apropien de sus fondos de pensiones. No es así, dicen los convencionales, que al mismo tiempo pretenden que en materia de pensiones no se permita la elección. O sea, el que usted quiera, por ejemplo, una FP estatal, una FP privada, un sistema de reparto, que elija. Pero eso no lo quieren. Podríamos seguir ad nauseam. Muchas personas están teniendo su propia razón para el rechazo, esa cosa que más le molesta. En fin, en una constitución minuciosamente detallista, reitero, reglamentaria,
que en algunos casos ya no parece constitución, ya no parece ley, ya no parece decreto con fuerza de ley, sino que parece un simple decreto reglamentario, se suma la posibilidad de dar a cada uno la razón para rechazar. Hay una especie de consenso que la mesa liderada por Elisa Loncón y Jaime Baza hizo poco. Hubo mucho acto simbólico y poca ejecución. Hubo performance, con desnudos incluidos, y algunos desórdenes penquistas, pero eso no sirve para redactar normas jurídicas. Se está pagando ahora el costo. Debiendo trabajar contra el tiempo, sin pensar mucho, con eso de que en el camino se arregla la carga, mala cosa para un texto constitucional, lo cierto es que entre ese trabajo agobiador a puertas cerradas, los prejuicios, el ideologismo exacerbado en la convención se ha ido creando un clima, yo diría más bien un microclima, una especie de invernadero, con un alto desapego con la realidad. Algunos prefieren llamar a esto simplemente inconsciencia. No saben lo que ocurre en la calle. Vaya paradoja, porque los que llegaron ahí se autodefinieron como los representantes de la calle, de esa de la que los políticos y la llamada élite están lejos. Bueno, ellos también son élite hoy. Solo así se puede entender el negacionismo. Y no me refiero al negacionismo que han incorporado ya al texto constitucional, sino que me refiero al negacionismo de negar lo que está ocurriendo en el país. El vicepresidente de la Convención atribuye el rechazo creciente a la incertidumbre y a la desinformación. Cuando le dicen, miren las encuestas, no, eso es desinformación. El socialista César Valenzuela le echa la culpa a los grupos económicos. Jennifer Mella, independiente por apruebo de dignidad, dice que hay que comunicar mejor. Marcos Barraza, el factotum en la convención del Partido Comunista, dice que son las mismas encuestas que dijeron que el rechazo podía empatar en el plebiscito. Cuestión, señor Barraza, que no es cierto. Amaya Alves, del Frente Amplio, se decantó ella por la tesis conspirativa al decir que hay que ver por qué y de dónde vienen las críticas y apeló a la pedagogía ciudadana. Daniel Stingo, hace rato devenido en un comentarista de lugares comunes, le echó la culpa a los medios empresariales. Todos buscaron una explicación de ese tipo, superficial, frente a las encuestas negativas. La reacción del presidente Gabriel Boric fue radicalmente diferente. Claro, él no está en la convención y por lo tanto no está en el microclima. El mismo que había dicho Boric que cualquier texto, cualquiera, sería mejor que la Constitución redactada por 4 generales, ahora cambió y expresó una honda preocupación. Porque esa comparación con los 4 generales ya no sirve. Dijo el presidente Gabriel Boric, textual: los sondeos de opinión son preocupantes, son un llamado de atención para los que creemos que este proceso es necesario. El rechazo creciente no responde a un factor comunicacional, dijo Boric. Mi llamado es a buscar la mayor transversalidad y amplitud posible para construir una constitución que sea un punto de encuentro y que el plebiscito de salida sea un punto de encuentro entre chilenos y chilenas. Eso significa, agregó, que hay que darse un espacio para reflexionar, pensar, para que los acuerdos sean más amplios de los que han sido hasta ahora. Boric no solo contestó a eso de que son solo problemas comunicacionales, sino que criticó la falta de amplitud de los acuerdos. Fue una bofetada para los convencionales. Fueron declaraciones sensatas, no hay la menor duda, las de Boric, en consonancia con esa promesa de la casa de todos. Además, no hay que ser, usted comprenderá, un pitonizo para darse cuenta que caer del 78 al 22%, esas fueron las cifras del plebiscito que dio lugar a esta convención constitucional, a esta situación, es que hay un claro problema. Boric incluso insinuó que la nueva constitución no sería esencial para su gobierno, desmintiendo a Giorgio Jackson y a Fernando Atria, su orejero, lo que solo demuestra su preocupación por los sondeos. En la convención, en el microclima ese, no gustaron los dichos del presidente. La ex candidata presidencial Beatriz Sánchez dijo que ha habido capacidad de diálogo y que los acuerdos han sido transversales. O sea, por favor, señor Boric, no pida más. Yarela Gómez, del Frente Amplio, dijo, cuando le contestó a Boric, y dijo que dialogan con todos, claro, menos con la derecha, dijo. Pero eso es suficiente.
y le echó también la culpa a las comunicaciones. Quirós, del Partido Comunes, también le echó la culpa a la comunicación. Giovanna Grandón le contestó a Boric y expresó que, al revés, lo que ellos necesitan es el apoyo del gobierno. Manuel Goldarsky fue incluso más original. Dijo que Gabriel Boric no debía hacer caso a las encuestas, que son tergiversadas, ya que él fue víctima de ellas, porque eran encuestas que daban como ganador a José Antonio Kast. Todo eso es falso, porque las encuestas fueron, la verdad es que muy precisas en la última elección presidencial y dieron ganador a Boric, fueron precisas. Pero todos tienen una película que se están pasando y parece increíble. Hay otro problema. Da la impresión que el tiempo pasa más rápido, que el giro del globo terráqueo es más veloz, porque los hechos se precipitan, ya no hay aterrizajes suaves. Eso de la luna de miel de los gobiernos, cuando comienzan, no corre. Según CADEM, el gobierno de Gabriel Boric está perdiendo aceleradamente el apoyo. Digamos que ya está bajo el 50%, está en el 45%, una cifra inferior a la que tenía Sebastián Piñera a estas alturas. Pregunta, esta pregunta es importante. Si el gobierno sigue cayendo, ¿podrá Gabriel Boric hacer campaña por el apruebo o se convertirá en un lastre y es mejor que se quede callado? Sería una paradoja de esas que depara la política. Por ejemplo, José Antonio Kast decidió quedarse en silencio hasta después del plebiscito porque él sabe que si habla va a disminuir los votos del rechazo. La pregunta es, ¿pasará lo mismo con Gabriel Boric ahora que se está precipitando la situación? La caída de la aprobación del gobierno está relacionada con varias cosas. Las grandes dificultades que ha tenido el gobierno en instalarse. Falta aún, por ejemplo, nombrar a muchos cargos. O se lo explico de otra manera. Es un clásico de la política decir que los primeros días, los primeros 100 días, marcan un gobierno, marcan su impronta. Este es el mejor momento, es en que todavía hay algo de virginidad. Ustedes recordarán, todos los gobiernos dicen para los primeros 90 o 100 días anuncian 40, 50, 60 medidas. Esto es lo que vamos a hacer en los primeros 100 días. ¿Dónde están las medidas de este gobierno para los primeros 100 días? ¿Se acuerda de alguna? ¿Hay algún anuncio? No hay nada de nada. Raro, ¿qué quiere que le diga? Y aunque el gobierno dependa de la aprobación del texto constitucional para las transformaciones profundas, radicales, esas que, y esta es la promesa, eliminarán el llamado modelo neoliberal, lo cierto es que no hay que esperar la Constitución para enfrentar la crisis económica, la inflación, la inmigración, la sequía con posible racionamiento de agua, la crisis energética con posible racionamiento eléctrico, la delincuencia común, el narcotráfico, los atentados en la macrozona sur y suma y sigue. Daniela Dressner, delegada presidencial del Biobío, una persona de confianza del presidente Gabriel Boric, tiró la toalla. Dijo que no hay nada que hacer frente a la violencia mapuche y ella es la que tiene a cargo la seguridad. La verdad es que es bien raro lo que está pasando con la instalación del gobierno. Hay tres cosas que funcionan como corolario de todo lo que hemos dicho recién, sin mayor orden. La primera, Isquia Siches se ha manifestado como una persona inadecuada para el Ministerio del Interior. Yo creo que su caída en algún momento va a ser inevitable. Ella es puro error no forzado. Saltar del colegio médico a la dirección política del gabinete es un salto demasiado largo. Desde el Gualmapu para los argentinos. ¿Sabe lo que le dijeron los argentinos? No existe ningún Gualmapu, señora. Así se lo dijeron. Después al error del avión fantasma con venezolanos, en los que ese avión que decían que volvió con venezolanos que habían sido deportados y que nunca despegó, en lo que hay es solo falta de rigor. Hasta la acusación al voleo, a los medios, censurado según ella por Sebastián Piñera, sin que hasta ahora haya dado alguna explicación, hasta ahora último, la metida de pata con la apertura de fronteras con Argentina, haciendo tuitear al ministro del Interior de Argentina, al ministro de Pedro, para después ser desmentida por nuestro Ministerio de Salud. Todo esto es un error tras otro. Los comunistas que de estas cosas saben no han apoyado a Isquia Siches. Los socialistas, que también saben, pero que son el arroz graneado en el gabinete, se incorporaron a última hora, sí la apoyaron, porque van a cobrar después ganando posiciones.
Uno, entonces, Isquiasiches. Dos, el próximo retiro de los fondos de las AFP. El gobierno está en contra cuando para el cuarto retiro estuvo a favor. Los que llegaron al gobierno execrando a la vieja política, esa gente sin principios, esa gente sin palabra, ahora tienen que defender lo que antes atacaron. Lo que antes atacaron hace solo unos meses. Tienen razón que un retiro para la economía sería desastroso, pero no tienen autoridad moral, ninguna autoridad moral para oponerse. Y justamente llegaron presumiendo tener autoridad moral. Y es posible que incluso Mario Marcel tampoco, porque aceptó gobernar con quienes propiciaron una política que él condenó siempre y en forma ácida. Salvo una ambición tardía, no se entiende su perdón y que no haga explícito a qué llegó al gobierno después de que ocurrió lo que ocurrió. Si hemos de creer ahora a Boric, a Jackson y a los demás, lo anterior fue solo oportunismo político, ganar votos en forma fácil, como en la llamada vieja política. El asunto es que el Partido Comunista, al Partido Comunista nunca le ha gustado Boric, ha dicho que está en un estado de reflexión, de meditación. En política, eso quiere decir que el Partido Comunista va a estar por obtener, por sacar los fondos de las AFP. Va a estar por el retiro. Los socialistas, que estarían por el rechazo, cambiarán por aprobar el retiro de fondos, siendo unos convidados de piedra en el gobierno, porque no están dispuestos a pagar los costos y que el Partido Comunista no los pague. Y los demócratas cristianos, que también están por el rechazo, no están dispuestos a pagar los costos de oponerse si los socialistas no están dispuestos a pagar sus propios costos, más aún si no están en el gobierno. Y en la derecha hay quienes desean ser oposición dura, y lo mejor es votar por aprobar el retiro de costos, si ya lo hicieron bajo el presidente, su presidente, Sebastián Piñera, y en una de esas, Marcel se va, cae, y dejan herido en un ala al gobierno de Gabriel Boric. 3. Punto tercero. Agréguele a todo lo anterior que el paquete económico presentado por el gobierno no dejó satisfecho prácticamente a nadie. En comparación, los paquetes anunciados por Piñera en sus intentos por salvar los fondos de las AFP parecen los paquetes de un rico MacPato. Así de voluminosos y generosos eran. Y no es que Piñera sea más derrochador y Boric más apretado, no. El asunto, por desgracia, o para desgracia de todos nosotros, es que se terminó la plata. Estamos con los bolsillos tan vacíos que incluso el altísimo precio del cobre ya no sirve. Estamos mucho, pero mucho más pobres. La proyección de crecimiento para este año es de un escuálido 1,9%. Para el próximo año es de 1,5%. Para el año 2024, solo de 2%. La nuestra es una economía estancada, que crecerá casi nada si se considera el crecimiento de la población. Todo esto en medio de la reforma tributaria, que disminuirá el ahorro, disminuirá la inversión, que ya están casi en el suelo. El paquete económico de Marcel es de inversión pública, baja, pero hay poco o nada en el estímulo del ahorro y de la inversión privada. Olvídense del IFE universal del pasado gobierno, ese que incluso llegó a mucha gente que no había perdido su empleo, por lo que tuvieron 2 sueldos trabajando solo para uno. Los créditos hipotecarios están con un interés que es el más alto en 8 años y ya muchas personas, principalmente jóvenes y de clase media, deben despedirse del sueño de la casa propia. Los salarios reales han disminuido por 5º año consecutivo. Y en medio de todo esto está la altísima inflación. El 1,9% de marzo fue totalmente inesperado, porque lo esperado era de un 1%, o sea, fue casi el doble de lo esperado. Y está el 5º retiro, que según Mario Marcel, agregará a esta inflación ya altísima 4 puntos más. Ese sueldo mínimo al que se espera llegarnos, la pretensión del gobierno son dentro de poco 400.000 pesos, será simplemente agua entre los dedos, se escurrirá. Si se sigue aumentando la inflación, habrá menos crecimiento económico y menos recaudación fiscal.
Se estima que el segundo semestre será muy duro, incluso con algunos meses en que habrá un decrecimiento económico. La inflación está golpeando duramente a los hogares con menores ingresos. Como buena parte de nuestra economía está indexada en unidades de fomento, por ejemplo, muchos arriendos o empresas que tienen reajustes automáticos de los sueldos, de las remuneraciones para sus desempleados según IPC, se estima que puede venir una buena cantidad de empresas que van a caer en la quiebra. Con la consiguiente cesantía, no van a aguantar eso de la indexación, pero sus precios no van a poder subir porque va a haber menos demanda. Y reitero, ya no hay plata porque hubo harta fiesta para algunos. Yo no recuerdo un país en que se haga cola para comprar autos nuevos sin perjuicio de que hay otros que lo han pasado bastante mal. En este escenario, los constituyentes de izquierda confían en que la promoción a viva voz de los derechos sociales de la Constitución, del texto constitucional, permitirá insuflar la esperanza del texto escrito ante las penurias y que se apruebe la Constitución. Pero desde ya el apruebo de producirse posiblemente no sea esa mayoría necesaria para decir que es una Constitución casa para todos, de consenso más bien general. ¿Está el gobierno preparado para enfrentar la crisis económica que sí o sí va a llegar? ¿Es el equipo comandado por Isquia Siche, Giorgio Jackson o Camila Vallejo el preparado para dar seguridades, estabilidad, razonabilidad en medio de esta apretura? ¿Qué ocurrirá si es que gana el rechazo? ¿Cuál es el plan del gobierno? ¿Hay diseño? Y si gana el apruebo por margen estrecho, ¿hay posibilidad de aplicar los cambios radicales que propone la Constitución con casi medio país en contra, si es que, insisto, el apruebo es estrecho? Nuestro país, la Convención, el gobierno, todos nosotros estamos en una encrucijada, la mayor en muchos años, en 40 años o más. ¿Tendremos todos la estatura para poder resolverla bien?